Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9. Muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, una producción de Fundación Jubileo, Ecotambo, ICEAT y Fundación Solón. En esta oportunidad estamos con Marc Gavalda, licenciado y docente en Economía Ecológica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Marc Gavalda es un especialista en temas vinculados al petróleo y la Amazonía. Ha estado en Bolivia hace 20 años, ha vivido 5 años en nuestro país, y ha escrito uno de sus primeros libros sobre el petróleo boliviano, que se llama Las manchas del petróleo boliviano, en 1999. Ha escrito otro libro, La recolonización, en el 2003, Viaje a Repsolandia, o sea, es la ciudad de Repsol. Otro libro que se llama Repsol y EPFB, un discurso socialmente irresponsable. Otro, Patagonia Petrolera, el desierto permanente, y su último libro del que tenemos registro, Gas Amazónico. Pero también Marc Gavalda es un productor, un realizador audiovisual. Y ha producido varios audiovisuales. Tenemos Vivir sobre el Pozo del 2002, Tentayapi del 2005, Patagonia Petrolera, Los Nahua 20 años después, Alerta Amazónica, uno del 2015 que se llama Asfaltar Bolivia, y uno último que ha venido a presentarlo aquí al país, que se llama Lágrimas de Aceite, y es sobre los rastros del petróleo en la Amazonía. Entonces estamos aquí con Marc Gavalda para hablar de cuáles son los beneficios, los impactos de descubrir petróleo, descubrir gas natural en la Amazonía. ¿Ha sido algo positivo? ¿Ha mejorado las condiciones de vida de la población que vive en esos lugares? ¿Cuáles han sido los impactos ambientales? ¿Qué dicen los actores que han vivido a lo largo de estas décadas el impacto de estos descubrimientos y explotaciones petroleras? Entonces, este programa va a estar dedicado a eso. Como una pequeña introducción, es de destacar que hace pocos días el presidente Evo Morales anunció muy contento de que se iniciaba una exploración del pozo Mayaya aquí en La Paz, y decía que este era el sueño del departamento de La Paz, que se va a hacer realidad. Y que esperan con esta exploración descubrir 15 trillones de pies cúbicos de gas natural y 5.9 millones de barriles de petróleo, ¿no? Lo que más o menos sería un descubrimiento similar al de Camisea en el Perú, que Camisea, para quienes nos escuchan, es una explotación petrolera que se da en la Amazonía, cerca de Cusco, ¿no? Entonces, estamos aquí con Marc Gavalda. ¿Qué nos dices, Marc? Tú que has recorrido Ecuador, has recorrido el Perú, has recorrido Bolivia, ¿cuáles han sido los impactos, los beneficios que han traído para las poblaciones las explotaciones petroleras en estos países? Bueno, buen día, Pablo, y a toda la audiencia de Herbol que nos esté escuchando. Efectivamente, Pablo, la explotación petrolera tiene unos impactos territoriales agudos y diría hasta irreversibles. Entonces vamos a analizar un poco qué significa la exploración y explotación petrolera en sistemas amazónicos. Recordemos que la explotación
la exploración petrolera, es decir, ubicar dónde están las reservas más fácilmente extraíbles de lo que los geólogos estiman que puede haber reservas petroleras, se trata de una fase de abrir sendas sísmicas, sendas donde entierran explosivos cada aproximadamente 50 metros, hacen una perforación de un pozo de una profundidad de unos 10 metros, donde ponen explosivos. Esta fase de exploración, que suele durar una temporada de entre 6 meses y un año, tiene un impacto sobre las poblaciones locales en la Amazonía en cuanto es el ingreso y la intervención de su territorio. Recordemos que las poblaciones en la Amazonía tienen una estrecha dependencia y arraigo en su territorio de donde sacan sus recursos, y son economías bastante autónomas en cuanto a que los recursos naturales les sirven para su subsistencia. El hecho de abrir sendas y caminos que penetran y abren las fronteras de ingreso a sus territorios, junto con unas plantillas de trabajadores entre 200 puede haber hasta plantillas de cientos de trabajadores que ingresan en el territorio, habitan en él, y claro, hay un impacto social sobre las poblaciones, ¿no? Una de las cosas que se repite continuamente es el tema de la vinculación de los recursos alimenticios de la población, que acaban siendo transferidos a los trabajadores, ¿no? Se incentivan una serie de actividades económicas en cuanto a la venta de la caza o de la pesca para estos trabajadores. Estas plantillas de trabajadores, que sí se puede reconocer que seguramente también a través de las presiones de las mismas poblaciones, cuando empiezan estas actividades, consiguen unos cupos de trabajo, ¿no? Sin embargo, muchas veces los trabajadores locales acaban haciendo trabajos de abrir sendas con machetes o de monitores ambientales, ¿no? Sin embargo, todo lo que es el trabajo de la geología, de la perforación, eso es personal externo a los territorios. O sea, el impacto social empieza ya en la fase de exploración. Y poner una carga de dinamita cada 50 metros, estás diciendo, es casi como poner en la esquina de cada manzano de la ciudad de La Paz una carga de dinamita. ¿Es correcta esa distancia más o menos? Sí, sí, y te diría que las cargas estas no son inocuas, por mucho que se presume cuando las empresas se presentan a los territorios, a las poblaciones, dicen, no, esto no pasa nada. Mira, yo tuve la experiencia aproximadamente en el año 2001 o 2000, justo la Universidad Mayor de San Simón se presentó frenando un proyecto de exploración sísmica en el Valle del Sactas. Es una finca que tiene la Universidad Mayor de San Simón en el Chapare. Y para contrarrestar esta oposición se mandó una comisión, y que fue acompañada por la empresa Pluspetrol, una filial de Repsol en ese momento, para que nos enseñaran en qué consistían las líneas sísmicas. Te digo, Pablo, que esas explosiones sísmicas son unas explosiones atemorizantes cuando las sientes cerca, ¿no? Tenemos la experiencia justamente ahora con el equipo de alerta amazónica, que es este equipo del que conformamos para hacer documentales. Hemos estado en el territorio Tacana 2, justo en la frontera entre el norte amazónico de La Paz y Cobija, ¿no? En la cuenca del río Madre de Dios. Bien, ellos nos contan todo este proceso de lucha que vivieron para que las líneas sísmicas no afectaran a sus castañales. Como sabes, todo lo que es el norte amazónico boliviano tiene una estrecha dependencia con los árboles de castaña, de que realmente es un recurso renovable, un recurso manejado por las propias comunidades y que da un rédito económico para solventar lo que sería una economía comunitaria, pero con
que tienen unas necesidades, por ejemplo, pagar los estudios de los hijos, el tema del transporte en motor, etcétera, ¿no? Estas necesidades económicas que tienen las comunidades y que solventan con la venta de castaña. Bien, los compañeros tacanas en este territorio se opusieron a que las cargas de los explosivos estuvieran a menos de 50 metros de los castañales, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando se estableció un convenio y cuando IPCB fue a hacer las líneas sísmicas, se encontró que había un castañal cada 50 metros. Entonces no podían hacer exploración. Entonces no podían hacer la exploración y se tuvo que renegociar otro convenio y al final podría considerarse un logro de estas comunidades que se organizaron y plantaron cara a IPCB en el año 2016, que lograron que algunas de las líneas sísmicas fueran retiradas fuera del territorio. A ver, el impacto ambiental continuó, fue transferido a otras partes de la Amazonía, pero su territorio de alguna manera fue salvaguardado en cuanto, sobre todo, a la preservación de los castañales, ¿no? O sea, el impacto de estas explosiones es sobre las aguas subterráneas también que pueden haber. También en modificación de cursos de agua, generación de efectos erosivos, daños a la fauna, también las molestias que generan estas explosiones aleja a la fauna, ¿no? Lo cual también aleja los recursos de caza a las comunidades, ¿no? Pero yo diría que el impacto más grande no es solo las explosiones y estos fenómenos erosivos, sino la penetración y la apertura de accesos a los territorios por parte de personas terceras, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en el Chapare, justo comentabas el libro Las manchas del petróleo boliviano, que en el año 97-98 yo estuve recorriendo las líneas sísmicas que abandonó Repsol en el bloque Secure, justamente buscando petróleo en el interior del Tignis. Bien, se veía claramente que estas líneas sísmicas habían sido aprovechadas después para la extracción de madera, para el ingreso de terceros buscando por ahí exploración aurífera en los arroyos y también la colonización, lo que es el polígono 7 del Chapare, que ayudó también a través de las vías de acceso que mejoró Repsol, abriendo un poco más las sendas, etcétera. Eso favoreció también la colonización dentro del Tignis, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Esta es la fase de exploración. Puede ser que esa fase de exploración lleve, como hasta ahora ha sido en el caso del norte de La Paz, a que todavía no se encuentre realmente gas o petróleo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué experiencias tienes de cuando se encuentra y se empieza a extraer y explotar el petróleo? Exacto. Mira, quisiera también observar que he notado justamente en estos recorridos que hemos realizado estas semanas, la gente no vincula mucho lo que es la exploración sísmica con lo que significa la explotación de una concesión petrolera, ¿no? Y esto es bastante peligroso, porque las comunidades acaban negociando, defendiendo sus derechos por el tema de la exploración sísmica, pero no lo vincula a lo que viene después. ¿Qué es lo que viene después? Viene la perforación de pozos. Primero se abren perforación exploratoria, que significa que abren un pozo y sacan el recurso hidrocarburífero y lo analizan. Entonces, pinchan la bolsa de petróleo, sacan el petróleo y ven si es un petróleo pesado, si es un petróleo liviano, la presión, etcétera, ¿no? La energía que se necesita, la tasa de retorno energético, esto significa cuánta energía se invierte para extraer ese petróleo y cuánta energía te da el petróleo extraído, ¿no? Bien, los pozos petroleros es una tecnología muy contaminante. El petróleo tiene casi 100 años de historia y lamentablemente no se ha evolucionado en cuanto que la industria petrolera no sea contaminante. Mira, yo llevo 20 años recorriendo explotaciones petroleras en la Amazonía de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Bolivia. Todavía no he encontrado una concesión petrolera que no haya contaminado el territorio. ¿Por qué? Cuando se perfora un pozo petrolero, el pozo petrolero, lo que sería el yacimiento, está mezclado lo que se llaman las aguas de formación, lo que se llama el gas. Hay varios tipos de gas, hay gas licuado de petróleo, hay líquidos de gas petrolero, que es diferente, y hay crudo, ¿no? Con diferentes densidades.
Las aguas de formación, que están mezcladas con el petróleo, son aguas fósiles, aguas que tienen millones de años, son aguas que tienen una carga de metales pesados muy alta, que además están mezcladas con hidrocarburos, que además son aguas muy saladas, ¿no? Estas aguas realmente son muy presentes en el petróleo y fíjate, hay zonas petroleras, por ejemplo en Ecuador, de cada barril de petróleo que se extrae en la superficie salen entre 6 y 16 barriles de aguas de formación, ¿no? De formación fósil. Exacto. Estas aguas durante décadas han sido vertidas a los arroyos, han sido vertidas a las superficies, contaminando los arroyos. Tenemos ríos en la zona del norte de Perú, donde tienen más de 30 años de experiencia petrolera, totalmente saladas, como es el río Corrientes, ¿no? Tenemos ríos donde los pescados ya tienen una acumulación de mercurio, plomo, cadmio, cesio, metales pesados, que son transferidos a las cadenas tróficas y, por supuesto, también a las cadenas de alimentación humana. O sea, para los que nos están escuchando, cuando se extrae petróleo, no solo se extrae petróleo, se extrae un agua, para ponerlo en términos simples, contaminada. Y esa agua contaminada se la vierte a los ríos, a la naturaleza, a la tierra, y por lo tanto, obviamente, esto significa un foco de contaminación mucho más allá de lo que veremos en el próximo segmento. Pueden ser los efectos concretos de lo que puede pasar cuando hay un desastre en la extracción y en el transporte del petróleo. Vamos a un corte y estaremos volviendo en esta edición sobre extractivismo en la Amazonía. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9. Continuamos con Verdades Ocultas. Estamos aquí con Marc Gavalda para hablar de extractivismo en la Amazonía, el tema de la exploración y explotación petrolera en la Amazonía en los casos de Bolivia, Perú y Ecuador. Y estábamos conversando de cuáles son los impactos que tiene extraer petróleo. Veíamos el impacto a nivel de la contaminación del agua. ¿Cuáles son los otros impactos ambientales que has podido apreciar en estos tus 20 años de recorridos por la Amazonía y en este seguimiento a todos estos emprendimientos petrolíferos y gasíferos en esta región? Mira, Pablo, yo creo que aparte de esta carga contaminante de la cual he explicado, lo cual quiero observar que las leyes ahora obligan a hacer pozos de reinyección de aguas de formación. Por tanto, si las empresas cumplirían estrictamente las normas ambientales, estas aguas de formación no deberían ser vertidas en las cargas superficiales. Lo que pasa que estamos hablando de regiones amazónicas muy aisladas, donde no hay testimonios, y esto es una cosa muy importante, porque las empresas siempre intentan ahorrar sus inversiones porque nadie los ve, ¿no? Entonces hay una cosa que acompaña también al desarrollo petrolero, que es el mal manejo de la propia industria, ¿no? Pero hay otros vectores de contaminación en cuanto a la explotación petrolera. El petróleo también viene mezclado con gas. Este gas, normalmente, los pozos de petróleo sacan petróleo y el gas no es comercializable porque esto debería hacer unas líneas de flujo diferenciadas del petróleo. Por tanto, construir un oleoducto y un gasoducto. Entonces, ¿qué pasa? Que se hace la separación normalmente, si no es en el mismo pozo, es en donde están los campamentos centrales de las concesiones petroleras, ¿no? Recordamos que una concesión petrolera es un área establecida con un convenio, con un contrato mercantil entre una empresa privada y una empresa y el Estado, ¿no? Son concesiones de entre 20 y 30 años de explotación, ¿no? Entonces, en esta separación de lo que es la fase líquida, que sería el crudo, con la fase gaseosa, muchas veces se ha practicado el venteo. El venteo consiste en simplemente liberar a la atmósfera el gas. Esto es Son esos grandes fuegos que a veces se ven a la distancia porque lo están quemando.
Correcto. gas o no necesariamente? ¿Sí? Son los quemadores de gas y peor aún sería el venteo, que es simplemente soltarlo a la atmósfera. Mira, en el año 2005 tuve la oportunidad de acompañar una comisión de derechos humanos desde Cochabamba a la zona de explotación de petróleo de la Pluspetrol, filial en ese momento de Repsol, en el pozo Yapacaní. Ahí hubo una deflagración de gas donde murieron quemadas 3 personas. ¿Qué pasó? Ellos fueron a pescar en una cocha y al encender un cigarro fueron quemados vivos porque se estaba venteando totalmente ilegalmente gas a la atmósfera, ni siquiera quemándolo. Ahora bien, que no sabías que había gas ahí. Exacto. Y resulta que por las presiones atmosféricas ese gas había quedado como acumulado en la superficie terrestre y fueron quemados vivos. El convenio que estableció Repsol con la familia, que quedó una señora viuda, fue pagar el entierro. Solo pagar el entierro. Y luego le construyó, creo, una casita, pero fíjense, perdió el marido y perdió un hijo y otro quedó totalmente inhabilitado, ¿no? Con quemaduras en todo el cuerpo. Entonces, este es un caso excepcional, no ocurre cada día, pero sucede, ¿no? El tema del venteo del gas y la posibilidad de deflagración. Otro impacto es el tema de los quemadores. También, junto con biólogos de la Universidad de San Simón, realizamos un pequeño estudio de cómo los quemadores de gas en la zona de Entre Ríos, en la población de Entre Ríos en el Chapare, estaban atrayendo justamente todo lo que es los insectos nocturnos atraídos por la luz, se dirigían a los quemadores y morían socarrados, y era una alfombra de mariposas y otros insectos totalmente calcinados por estos quemadores, ¿no? Pero yo añadiría que el impacto más grande que tiene la explotación petrolera en la Amazonía es este proceso de industrialización que afecta a todo el territorio, porque el pozo petrolero es una planchada de 2 hectáreas, más o menos, pero está conectada a nivel terrestre por carreteras que los vinculan a los campamentos centrales de donde viven los trabajadores y también a todo este transporte de ripios, de maquinaria, de tubos, etcétera, ¿no? Peor aún, eso hemos visto cuando fuimos a inspeccionar todo el polo gasífero de Camisea, en la cuenca baja del río Urubamba. Los ríos son convertidos en hidrovías, donde hay un tráfico permanente de barcos petroleros que están transportando maquinaria, trabajadores, tubos, etcétera, ¿no? Y estos barcos completamente están contaminando, porque el hecho de ahora estoy llenando el depósito, ahora lo vacío, etcétera, etcétera, accidentes que se producen, ¿no? Hay accidentes fluviales. Entonces hay una serie de denuncias en toda la zona de las poblaciones circundantes al polo gasífero de Camisea de contaminación de los ríos y sobre todo del decrecimiento de la pesca que se ve afectada por todo este tráfico. Otro de los impactos es el tema, como decía, de la población que se instala, porque estamos hablando de una actividad industrial que tiene entre 20 y 30 y seguramente más años de vida, ¿no? Entonces se instala población y se crean unas microciudades conectadas a las capitales con helipuertos y aeropuertos, porque recordemos que si bien la población local se ve beneficiada, entre comillas, por los trabajos que ofrece la petrolera, sobre todo son trabajos de baja cualificación, ¿no? Trabajos de limpiar trochas, de vigilancia, ¿no? u otros trabajos, pero es la población urbana con ingenieros, con altas cualificaciones, las que realmente son los que van a trabajar ahí, en los pozos petroleros, ¿no? Y esta población tiene unas necesidades pues de la clase media alta, ¿no? Es decir, conexión con aviones a las capitales, ¿no? Etcétera. Lo que quiero decir es que una concesión petrolera en la Amazonía acaba industrializando todo el territorio
y todo este territorio se ve modificado por esta lógica industrial, ¿no? Y este para mí sería el impacto más permanente que queda en la Amazonía. Ahora tú en tu último video, Lágrimas de Aceite, hablas de otro impacto, que es el que se da en los oleoductos o gasoductos que transportan el petróleo y en la presentación de tu video se habla de que en un solo año hubieron 10 roturas en un oleoducto en el norte peruano. ¿Por qué se da esto? ¿Cómo afecta? ¿Cuál es el impacto? Mira, el oleoducto norperuano es un oleoducto que se construyó en los años 70. Recuerda un poco lo que pasó en Bolivia con el oleoducto Sica-Sicarica. Recuerdan el oleoducto OSA, que fue el gran derrame en el río Desaguadero en el año 99. Recuerdan que hubo un derrame que traspasó toda la cuenca endorreica, llegando hasta el lago Popó, contaminando todas las comunidades y todos los regadíos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? La infraestructura petrolera envejece, pero por el camino ha pasado de manos, ¿no? Entonces, en Perú, en los años 70, a través de un crédito japonés, se construyó un oleoducto para la empresa Occidental que pueda desalojar el petróleo que estaba encontrando en la cuenca alta del río Corrientes, río Napo, para exportarlo a través de este oleoducto de 800 kilómetros hasta la costa pacífica y poderlo transportar por mar. Este oleoducto ha cumplido su ciclo de vida, pero ahora ya no hay ninguna empresa que va a hacer otro nuevo oleoducto. Entonces, este oleoducto que durante 30 años ha estado transportando petróleo, el petróleo tiene una carga de azufre muy alta, es muy corrosivo, y aunque los oleoductos son unos tubos con un grosor considerable, ¿no?, se acaban corroyendo. Entonces, en Perú el drama es que se sigue explotando petróleo y tienen una infraestructura muy vieja y denostada que provoca una serie de roturas, ¿no? Entonces, en el año 2016 y 2017 hubo una consecución de derrames petroleros que afectaron completamente los cuerpos de agua. Se habla de derrames en algunos casos, de 2.000 hasta 4.000 barriles de petróleo que fueron derramados y recorrieron toda la cuenca del río Marañón a través primero de sus afluentes y luego ya el río Grande. Entonces, nosotros fuimos a hacer un documental allí y recorrimos 7 derrames petroleros, conversamos con las comunidades, vimos varias etapas del derrame. Por ejemplo, llegamos a una comunidad donde el derrame había sido 2 semanas antes. Vimos una mancha de 2 kilómetros de crudo y todavía no había aparecido la empresa a retirarlo. ¿Cuál es la empresa en este caso concreto? Claro, en este caso concreto es la empresa Petroperú, que es la empresa estatal que cuando se retiró la empresa Occidental se quedó con la propiedad del oleoducto, ¿no? Entonces aquí vemos también una tendencia que se repite, que es que las empresas privadas sacan los beneficios y lo que se llama la gestión de los pasivos ambientales acaba siendo transfiriendo a los estados, ¿no? O sea, para que la audiencia un poco nos entienda, la parte de mayores beneficios es al principio de una explotación petrolera y luego el lidiar con el hecho de que la infraestructura envejece, que tiene cada vez más fallas, producto del tiempo, con el problema de tener que limpiar esos derrames, pasa a ser responsabilidad de la empresa estatal que acaba haciéndose cargo de lo que fue originalmente una explotación privada. Así, con estas palabras que lo has dicho, es como es. Hay muchos casos, por ejemplo, el caso más famoso es el juicio que está lidiando el Estado de Ecuador con Texaco, hoy día Chevron, una empresa que durante 30 años explotó el petróleo de una manera totalmente nefasta, contaminando, y ahora tenemos unas provincias en Ecuador, por ejemplo la provincia de Orellana y Sucumbíos, donde hay una cantidad de población enferma por leucemia, por toda esta ingestión de carga contaminante de hidrocarburos,
y que le está muriendo la población, y esta empresa, a través de yo le llamo una arquitectura de la impunidad, que las empresas corporativas privadas se van cambiando de nombres, van, por supuesto, evadiendo cargas impositivas por el tema de los paraísos fiscales, y entonces existe una impunidad enquistada en todo este modelo productivo del petróleo, donde sobre todo, diría, no hay una responsabilidad penal de que el presidente de una empresa contaminante nunca será multado, nunca será penado, aunque haya muertos encima de la mesa, ¿no? Pero la pregunta es, tenemos estudios de impacto ambiental que se tienen que realizar. Y en un estudio de impacto ambiental se dice cuáles serán los impactos del proyecto, pero que todo proyecto siempre termina en un momento. Es decir, cuando uno construye una hidroeléctrica, uno también tiene que pensar qué va a ocurrir cuando tiene que desmontar la represa de esa hidroeléctrica. ¿No pasa acaso lo mismo en el caso de estos emprendimientos petroleros, donde la vida útil de un oleoducto es de 20 años y por lo tanto al cabo de ese periodo tiene que ser totalmente paralizada su utilización? Bueno, vamos a ir a esta pregunta, pero después de nuestro corte, aquí en Verdades Ocultas estaremos volviendo después de estos anuncios publicitarios en Radio Herbol. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9. Continuamos con Verdades Ocultas, Amazonía y extractivismo. Estamos con Marc Gavalda, un realmente experto que ha recorrido la Amazonía, en el caso boliviano, peruano, ecuatoriano, viendo cuáles son los impactos que en la realidad genera la exploración y explotación petrolera. Estábamos con la pregunta de, ¿es que acaso no hay estudios de impacto ambiental, no hay normas que establecen que estos emprendimientos tienen que paralizarse en cierto momento y no se puede seguir utilizando esa infraestructura obsoleta? Bien, yo creo que hay una cosa que juega a favor de las empresas, y es el paso del tiempo y cómo van cambiando de manos tanto las empresas, los inversores, e incluso las marcas, ¿no? Por ejemplo, mira, en el año, aproximadamente en los años 70, la empresa Maxus, una empresa norteamericana, ingresa en el territorio Waurani. Existe una estrategia de etnocidio, porque era un pueblo aislado, en aislamiento voluntario. En el año 95, Maxus es vendida a YPF, ¿sí? En el año 99, Repsol adquiere YPF, ¿sí? En el año, no sé si 2003 o cuando fue 2005, ahora no sé la fecha, YPF expropia la parte de Repsol. Entonces, en todo esto, ¿qué quiere decir? Que aunque los estudios de impacto ambiental obliguen una fase de contingencias, una fase de abandono, de restauración, de compensación, luego estas empresas que han suscrito este estudio de impacto ambiental en 5 o 10 años no van a existir. ¿Y quién va a asumir toda la carga de todos los pasivos ambientales generados y acumulados en el territorio y en las poblaciones, afectando a la salud ambiental de la gente? Pues un Estado que evidentemente es un Estado que normalmente, como ha promovido esta industria, es un Estado con una ideología extractivista y con una visión muy rebajada de lo que son los estándares ambientales, de los derechos a la salud de las poblaciones, que no los va a defender a estas poblaciones, ¿no?
Pero bueno, si vamos al anuncio de Evo Morales cuando dice que se va a iniciar la exploración del Pozo Mayaya, lo que dice es, bueno, este es el modelo extractivista, y el modelo extractivista es bueno porque significa aprovechar nuestros recursos naturales. Eh, si no aprovechamos esos recursos naturales, bueno, no se pueden construir escuelas, postas sanitarias, no va a haber desarrollo económico en el país. Entonces, aunque él no lo dice con esas palabras, pero estos impactos que tú cuentas son los impactos que sí pueden existir, pero son menores en relación al gran beneficio que trae a la economía nacional del país, sin la cual el desarrollo de nuestros países no es posible. Entonces no es, como se diría, una suerte de eh, pequeño mal necesario para un beneficio mayor. Yo creo que el presidente Evo Morales nunca fue tan sincero como de hablar a sí mismo de Estado extractivista. Un Estado extractivista es un Estado, más allá de todo lo que es la exportación de materias primas sin valor agregado, con generación de enormes pasivos ambientales, de degradación de los derechos humanos de la población, es también la generación de unas dinámicas donde una élite gobernante está totalmente vinculada y comprada por los beneficios de este extractivismo, y es lo que está pasando hoy en día en Bolivia, ¿no? Bolivia, hoy en día, en la coyuntura mundial donde nos movemos, de unas evidencias de que el cambio climático realmente está poniendo en juego nuestra propia supervivencia por la modificación del clima donde nosotros estamos viviendo. Además, un planeta que se están agotando todos los recursos, donde los suelos fértiles están desapareciendo, donde el alimento cada vez cuesta más producir, afectados más por estos cambios climáticos, por la degradación de suelos, por también, hay que hablar de esto, que de esto no se habla, de toda la crisis energética que se va a venir en las próximas décadas, donde la humanidad va a tener que transicionar sí o sí a otros modelos energéticos que no sean fósiles. Bolivia hoy en día estaría en la parte delantera de esta transición. ¿Por qué? Porque tiene recursos renovables, tiene muchos bosques, tiene una superficie fértil, productiva, tiene sobre todo una cultura agrícola y productiva muy importante, y Bolivia podría abanderar esta transición hacia un modelo, un futuro sostenible, un modelo que no ponga en peligro la vida de la humanidad y de la población. Pero lo que diría un funcionario del gobierno es, está bien, pero ¿de qué va a vivir Bolivia si no exporta? ¿Y qué exportaríamos si no exportamos gas natural, ¿no? O sea, el sueño del gobierno de Evo Morales, pero también de todos los partidos de la oposición, es que se encuentre más gas en Bolivia, aumenten las reservas y se pueda exportar más, porque eso significa más regalías que van a beneficiar a municipios, universidades, gobernaciones y al Estado en su conjunto. Entonces, en esa transición de la que hablas, ¿cómo generar recursos económicos si es que no se va a llevar adelante esta exportación de materias primas, ya sean hidrocarburíferas o mineras, o de la gran agroindustria? Yeah. Bueno, una transición creo que no es un portazo de un día para otro, ¿no? Entonces, una transición tiene que tener una visión de futuro y un programa, ¿no? Entonces, si hay unos contratos de entrega de gas a Brasil, a Argentina, y ya las zonas explotadas realmente están bastante castigadas en cuanto a los pasivos ambientales, ¿por qué no durante unos pocos años usar estos activos para justamente invertir en una transición
con energías renovables, ¿no? El potencial solar que tiene Bolivia, ¿no? Las microhidroeléctricas, ¿no? Por el potencial que tiene de desnivel en las cuencas andinas, ¿no? Y sobre todo fortalecer modelos productivos de autogestión basada en el desarrollo local. No hay que esperar seguir exportando los recursos, empobreciendo a los suelos, empobreciendo a los bosques, creando actividades irreversibles que luego va a generar un desierto en cuanto a la agricultura, a los suelos, etcétera, fomentando la migración de las zonas rurales hacia las ciudades para crear bolsones de pobreza. Entonces, con una mirada hacia una transición post-extractivista, ¿no? Durante unos años de transición justamente se debería invertir todos estos recursos que se están sacando para justamente invertirlos en energías renovables, en desarrollo rural local, en educación, para estar bien preparados para toda esta crisis climática que se está acercando y acentuando día a día, ¿no? Yo veo de que hay un cambio en el discurso a nivel del gobierno boliviano. En un principio se decía así, que el extractivismo era una fase de transición hacia el vivir bien. Hoy, en cambio, ya se pasa a decir que el extractivismo es un fin en sí mismo, ¿no? Es un estado extractivista y eso es lo que queremos. Y lo que estamos viendo en el caso boliviano es no una diversificación de la economía, sino una diversificación del extractivismo. Es decir, no seamos dependientes solo del extractivismo del gas, porque obviamente las reservas se agotan, los precios pueden bajar. Seamos también extractivistas a nivel de minerales, y hoy día están pasando a ser casi el primer sector a nivel monetario de exportación. Extractivismo en términos de la carne. El gran sueño es exportar carne hacia la China y hacia otros países. Entonces, no importa los impactos que esto pueda tener sobre la deforestación. El grueso de la deforestación hoy día en Bolivia es provocada por actividades agropecuarias. El sueño de ser un país extractivista de energía eléctrica a partir de grandes megahidroeléctricas. Entonces, el modelo boliviano se ha convertido más bien en un modelo que institucionaliza y diversifica el extractivismo y lo vuelve casi que una concepción aceptada por amplios sectores de la población. ¿Cómo ves esta situación de estos modelos extractivistas en otros países? En el caso peruano y ecuatoriano, ¿hay señales de un avance hacia una transición hacia una economía post-extractivista? Bueno, Pablo, no sé, desde mi punto de vista creo que el panorama latinoamericano ahora está en franca recesión en cuanto a derechos sociales, a derechos humanos, a visión de futuro en cuanto a soberanía energética, soberanía alimentaria, porque han accedido en el poder unas cúpulas, unas élites que están reproduciendo todos estos modelos industriales obsoletos, que incluso en Europa se están cerrando las minas, están haciendo una falsa imitación de un desarrollo que ahora mismo no hay tiempo para apostar por ellos durante unas décadas más. Es tiempo de una emergencia. Realmente hay que cambiar las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no hay que dejarlo en manos de los políticos gobernantes, ¿no? Creo que debe haber una emergencia de las clases sociales, de los pueblos, hacia tomar protagonismo
para tomar control de sus destinos y también de sus recursos naturales, ¿no? Y entonces eso significa un giro de rumbo hacia esta ideología exportadora que se ha implantado en América Latina. Cuéntanos un poco del caso de Ecuador, de la experiencia del pueblo indígena Huaorani, cómo ellos encaran desde su propia realidad la lucha contra este modelo extractivista. Sí, mira, el pueblo Huaorani es un pueblo muy interesante porque fue contactado en el año 85 por la empresa Maxus. O sea, era no contactado hasta el año 85. Era en aislamiento voluntario. Hubo intentos de contacto. Existe pues la trágica experiencia de un monseñor obispo de la provincia de Orellana que fue a contactarlos justamente para intentar hacer un contacto pacífico y fue flecheado y apareció en una playa de un río con no sé cuántas lanzas clavadas, ¿no? ¿Cómo contactaron a este pueblo? A través del secuestro de una niña, aprendieron su idioma y con una iglesia evangelista. No olvidemos que todo el tema de la colonización norteamericana a través del evangelismo que hizo en muchas culturas amazónicas de toda América Latina, ¿no? Lograron reducir a un grupo de los Huaorani y mientras los reducían se construyó la vía AUCA, que lleva el nombre que llevan, para construir el bloque 16, que es petróleo. Bueno, hoy en día se ha concesionado otro bloque petrolero dentro de su territorio y la población Huaorani ha salido, liderada sobre todo por las mujeres, ha protagonizado manifestaciones en Quito, han ido al Tribunal de Justicia, han hecho pleitos judiciales, también con un acompañamiento en las redes sociales, o sea, combinando lo moderno con lo ancestral, y han logrado revertir una consulta trucha que se había hecho en su territorio para que fuera declarada ilegal, y acto seguido, siguiendo en la intensificación del conflicto, han logrado que se haya decretado que en su territorio se hayan revertido todas las concesiones de petróleo, lo que es una victoria del movimiento indígena amazónico, es un precedente también y yo creo que va de algún modo a alumbrar y inspirar a resistencias de otros pueblos, como puede ser, por ejemplo, en el avance de la frontera extractiva hidrocarburífera en la Amazonía boliviana. Es un poco, no un poco, es lo que está ocurriendo también en el caso de Tarquía, ¿no? Una situación muy compleja porque hay una resistencia de las comunidades campesinas, pero también hay un accionar desde el gobierno de irlas dividiendo, comprando dirigentes, debilitándolas. Esto es algo que lo estamos viviendo aquí en Bolivia, una resistencia heroica, pero en una situación en la que poco a poco la ambición de encontrar nuevas reservas de gas y en explotarlas sobre todo para poderlas comercializar va ganando cada vez más influencia. Estamos prácticamente en la recta final del programa. ¿Qué es lo que quisieras tú decir en tus palabras finales? Bueno, gracias sobre todo por la oportunidad de la comunicación en Bolivia. Bueno, no sé, una recomendación a toda la población rural de Bolivia de conservar sobre todo esta identidad de arraigo a la tierra y de manejar otros lenguajes de valoración que no sean supeditados al dinero, porque es muy peligroso. Yo creo que hay una riqueza en Bolivia, sobre todo en las áreas rurales indígenas, que no se valora por el tema de la subyugación a la ideología del dinero, de la tecnología, de la electrificación, etc. Y creo que hay un poder muy grande desde las bases arraigadas al territorio de poder conservar lo que tienen y un desarrollo endógeno en estas comunidades, ¿no? Bueno,
Muchísimas gracias, Marc Gavalda. Ha sido realmente una conversación muy rica, muy vívida, que nos ha hecho sentir algunos de los impactos, visualizar algunos de los impactos que genera la exploración y la explotación petrolera en la Amazonía. Y esperamos contar con tu presencia para una próxima oportunidad, e invitamos a todos a poder ver el video Lágrimas de Aceite, que lo pueden encontrar en la página web de Alerta Amazónica. Será hasta una próxima oportunidad en nuestro programa Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, una producción del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia. Hasta el próximo viernes. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9.